Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia de este taller con causa. Muchísimas gracias por apoyarnos, ¿no? Todos los que están ahí en el grupo, gracias, gracias. El día lunes vamos a estar compartiendo la información. De hecho, les va a llegar ahí una notificación de agradecimiento acerca de qué se generó y por qué se generó, ¿vale? Y también otro aspecto importante es aquellos que están viendo la transmisión en vivo y quieran sumarse a la causa, pueden adquirir su constancia. Realmente el costo es significativo, son 15 pesitos para que podamos apoyar con alimentación a los atletas, ¿vale? Entonces, pues vamos a arrancar con esta segunda conferencia que vamos a hablar acerca de los beneficios del amaranto, pero ya no en el deporte, sino ahora en la salud y en la enfermedad, ¿no? Eso no cuando te casas, ¿no? En la iglesia, dice en la salud y en la enfermedad. Pero bueno, vamos a introducirnos. Mm, Perfecto. El amaranthus, ¿no? De acuerdo a su nombre, en el contexto de la nutrición moderna, pues implica no solo su caracterización como alimento, sino su comprensión como un sistema complejo de interacción entre la bioquímica y la fisiología, ¿no? Y siempre en las clases nos hemos dado cuenta que el nutriólogo debe de tener esas bases en la bioquímica y en la fisiología para entender el metabolismo, la absorción y sobre todo ver los resultados de los pacientes, ¿no? Su relevancia radica en esa capacidad para integrarse, en este caso, en los modelos de nutrición funcional, donde los alimentos no solo van a cubrir ciertos requerimientos energéticos, sino que participan activamente en la modulación de esos procesos metabólicos, inflamatorios y adaptativos, ¿no? Entonces, en este sentido, el amaranto emerge como un candidato estratégico tanto en la prevención como en el manejo de enfermedades crónicas y también, como ya lo habíamos visto con Sebastián, en la optimización del rendimiento. Son alimentos que podemos tener en el día a día, pero que quizá a lo mejor no lo consumimos de manera muy frecuente, ¿no? Vamos aquí a hacer una pregunta en el chat. ¿Quién come de manera frecuente amaranto? Que sea parte de su alimentación. A ver, si nos gustan ahí escribirnos, ¿quién consume amaranto como parte de su alimentación de manera frecuente? No sean tímidos. Ahí si alguien gusta escribir. Ah, mira, Moni lo comenta, dice, honestamente, nunca, ¿no? Bien, Moni, digo, bueno, esos son aspectos, ¿no? Que nosotros debemos de ir viendo y que a veces algunos de los principios de la nutrición, siempre hablamos, ¿no? De la variedad de los alimentos dentro de la dieta. Y no estamos hablando de esta variedad en cuanto a la parte económica, ¿no? Me refiero a si tiene que ser muy costoso. Digo, este tipo de alimento es económico, pero a veces no lo integramos en nuestra alimentación en el día a día, ¿no, Moni? Sin embargo, creo que es Lalo, dice yo preparo con yogur en el desayuno. Bien, Lalo, ¿no? Podemos incluirlo en diferentes presentaciones y ahí es en donde también la nutrición junto con la gastronomía pum, hace el efecto positivo en los pacientes, ¿no? Porque a lo mejor ver el amaranto, las bolitas solamente así, puede ser monótono y aburrido, ¿no? Si vamos a ver los productos terminados, ¿no? Las alegrías, que es un producto muy común, en donde no solamente es el amaranto, ¿no? Sino ya viene ahí con pasitas, con pepitas, la miel, etcétera. Pero bueno, no deja de ser la base. Pero ya son preparaciones que se pueden ir adaptando a ciertas necesidades, ¿no? Por eso también la importancia de no solamente recomendar los alimentos, sino a lo mejor generar esas estrategias en cuanto a la gastronomía para la preparación de estos alimentos, ¿no? Eh, Vamos a la segunda.
a la segunda parte en cuanto a composición nutricional. Ya nos habló un poquito Sebastián acerca de esta composición y bueno, desde ese enfoque, ¿no?, que le llamamos de bromatología y también bioquímico, el amaranto presenta una composición que lo distingue de los cereales convencionales, ¿no? Su contenido proteico, que oscila entre el 13 y 18%, se acompaña de una matriz lipídica rica en ácidos grasos insaturados y compuestos como el escualeno, implicados en la regulación del metabolismo lipídico. Los carbohidratos presentes pues, son mayoritariamente complejos, con una estructura que favorece esa digestión de manera más lenta y una respuesta glucémica moderada. Adicionalmente, su riqueza en minerales como hierro, calcio, magnesio, lo convierte en un alimento denso en micronutrientes, pero fundamental en múltiples rutas metabólicas, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene un cierto aporte de proteína. Vamos a ver los aminoácidos de manera muy particular, ¿no? Algo que nosotros como nutriólogos valoramos cuando hablamos de proteínas de alto valor biológico, proteínas de bajo valor biológico, la composición de los aminoácidos, pero también debemos de tener en cuenta esta parte de que es carbohidrato complejo, que tiene grasa sí, pero que pueden ser saludables, inclusive en ciertas patologías, y que además va a contener ciertos micronutrientes, específicamente minerales como el hierro, el calcio y el magnesio, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho a las propiedades de los alimentos también. Y bueno, gracias a esos estudios bromatológicos nos permiten identificar de qué están compuestos y cómo están compuestos, ¿no? Ahorita que escuchaba la conferencia de Sebas, me acuerdo muy bien, ¿no? Juegos Olímpicos en Grecia, eh, estos personajes solían consumir este amaranto, principalmente, ¿no?, por la proteína y la energía en forma de carbohidratos que les daban, ¿no? Entonces era un alimento muy utilizado para estos atletas. Hablamos de no los Juegos Olímpicos modernos, ¿no?, que conocemos ahorita, que la última edición fue en París, ¿no?, sino los antiguos allá en Grecia. El amaranto era uno de los alimentos predilectos para estos atletas de manera pues muy específica, ¿no? Como habíamos comentado, la calidad de la proteína, ¿no? Creo que ya el área de la salud, los entrenadores, los nutriólogos, no solamente nos vamos a si es rico en proteína o bajo en proteína, sino de qué tipo, ¿no? De qué calidad, qué aminoácidos, ya le estamos dando otra visión, ¿no? Inclusive cuando hacemos la lectura de ciertos alimentos que nada más dicen alto en proteína, ¿no? Luego, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y empezamos a hacer ahí nosotros un análisis de esa etiqueta nutricional. Bueno, la calidad proteica del amaranto representa, sí, uno de sus atributos más relevantes, a diferencia quizá de otros cereales tradicionales, ¿no?, que lamentablemente suelen ser pues deficientes en lisina. Entonces, este amaranto pues es con alto contenido de lisina, ¿no?, como aminoácido. Y bueno, presenta también un perfil de aminoácidos un poquito más equilibrados, ¿no? Lo que incrementa ese valor biológico, lo que habíamos hablado, ¿no? La lisina desempeña un papel crucial, principalmente en la síntesis de proteínas estructurales y en la regulación de procesos como la recuperación muscular y la reparación tisular. Este perfil proteico adquiere especial relevancia en poblaciones con requerimientos elevados, ¿no? Como ya nos comentaba Sebas, ¿no?, con ciertos atletas. Pero en cuanto a mi conferencia, pues con individuos en procesos de recuperación clínica. Vamos a ver en qué patologías pues se pueden ver favorecidos cuando nosotros utilizamos este alimento como parte de este tratamiento dietoterapéutico, ¿no? Entonces, característica para que se lo lleven de este alimento, del amaranto, pues es rico en esa lisina. Ujú. En cuanto a los compuestos bioactivos, el amaranto contiene una diversidad de compuestos bioactivos que confieren esas propiedades que hoy le denominamos, ¿no?, propiedades funcionales, ¿no? Inclusive a lo mejor ya se ponen a pensar de esos alimentos funcionales, ¿no? Justo ahorita que estamos hablando de esta diapositiva me regresé un poquito en cuanto al perfil de aminoácidos un poquito más equilibrados, ¿no? Y que veíamos esas diferencias en otros cereales tradicionales. Estaba platicando con un amigo, Luis Hernando, que es
director de cereales, el Instituto Latinoamericano de Cereales, que ya también ahí les vamos a compartir pues ciertas colaboraciones y cosas que queremos generar en común. Y yo no había escuchado, a lo mejor ustedes lo han escuchado, digo, bueno, sabemos desde el punto de vista nutricional, sí, que a veces los aminoácidos, ¿no? Entre los frijoles y el arroz se complementan para formar una proteína, ¿no? Un poquito más compleja, pero creo que la presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum de México hizo un comentario en alguna de esas entrevistas, ¿no? Quizá a lo mejor con este sentido, ¿no? En cuanto a combinar ciertos cereales, ciertas leguminosas para también tener pues mayor aporte de cierto tipo de proteína, ¿no? Entonces, esas estrategias son las que nosotros como equipos de salud debemos de jugar con ellas de acuerdo al paciente, de acuerdo a la enfermedad y también, ¿por qué no? También de acuerdo a la economía de ellos, ¿no? Entonces, bueno, entre estas propiedades funcionales, pues destacan los péptidos, ¿no? Derivados de proteínas, los cuales han demostrado pues, cierta actividad antioxidante, sobre todo también antiinflamatoria, mediante la inhibición de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y la modulación de ciertas vías inflamatorias. Asimismo, por ejemplo, los polifenoles presentes contribuyen a la neutralización de ese estrés oxidativo. Si lo estamos hablando como enfermedad, bueno, ya sabemos que enfermedades llegan a tener ese estrés oxidativo. Si estamos hablando como atletas, ¿no? Que en el caso de Sebas, también ya no estamos ahí imaginando cómo podemos utilizarlo, ¿no? Mientras que el escualeno, en este caso un triterpeno, ha sido asociado con esos efectos cardios, protectores y sobre todo moduladores del metabolismo de colesterol, ¿no? Entonces, vimos de aminoácido interesante la lisina, pero en este caso, el amaranto, ese escualeno, puede ser importante para efectos cardioprotectores. Ajá. Entonces, si hablamos de efectos cardioprotectores, tenemos que ir a la salud cardiovascular. El consumo del amaranto ha sido vinculado con mejoras en el perfil lipídico, particularmente en la reducción de lo que a veces la población le denomina, ¿no? El colesterol malo, LDL, pero también de los triglicéridos. Entonces, imagínense, ¿no? Podemos utilizarlo como parte de la terapia dietética para poder disminuir este perfil. Estos efectos pues, pueden explicarse por la acción combinada tanto de su contenido de fibra, sus compuestos bioactivos, esos lípidos funcionales, los cuales van a intervenir en la absorción intestinal del colesterol y en la regulación de enzimas claves en el metabolismo lipídico. En consecuencia, el amaranto puede desempeñar un papel relevante en la prevención de enfermedades cardiovasculares al disminuir la progresión de estos procesos de aterosclerosis, ¿no? Entonces, hablamos de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, si las juntamos hablamos de dislipidemias, ¿no? Podemos hablar de aterosclerosis y todo esto en cuanto a la salud cardiovascular. Entonces, ahí ya tenemos como el primer apartado, en donde podemos utilizar este alimento, ¿no? Cuando manejamos dietas y manejamos equivalentes, siempre ponemos un listado de equivalentes, ¿no? De alimentos con su equivalencia, ¿no? Bueno, podemos ahí a lo mejor hacer cierto énfasis de, bueno, cuando vayas a utilizar ciertos cereales, pues vamos a procurar este consumo, ¿no? De este alimento en particular por estos beneficios. Ujú. Pero estamos hablando de la salud cardiovascular. Ahora, otra de las patologías que también es un problema serio de salud pública y que también está afectando en población mexicana y diría también en población latina, la diabetes. Entonces, el impacto del amaranto en el control glucémico se relaciona con su índice glucémico moderado. Ujú. Pero además, su contenido de fibra y la presencia de compuestos bioactivos que son capaces de influir en la sensibilidad a la insulina. Entonces, estos elementos contribuyen a una liberación más sostenida de glucosa y a una menor variabilidad glucémica, factores claves en la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2 y además, pues algunos estudios sugieren que sus péptidos pueden interactuar con ciertas vías metabólicas implicadas en la regulación de la glucosa. Claro, tampoco vamos a mandar cantidades de más, ¿no? Sabemos todo lo que puede cuadrar y ser un balance, pero podemos rescatar esas propiedades de los alimentos para
ciertas patologías, ¿no? Creo que hay muchos mitos, ¿no? En cuanto a los carbohidratos, en cuanto, en este caso, también en la utilización en pacientes que viven con diabetes, pero bueno, no va a ser la misma calidad en los diferentes tipos de carbohidratos que podemos encontrar. Entonces, vamos a utilizar estos que son un poquito más saludables, más naturales y que tienen un impacto positivo en estas enfermedades, ¿no? Algo que México tiene también un serio problema y que bueno, ya también ahí la otra semana vamos a tener el webinar de punto de vista médico de la obesidad, de nuestro curso de obesidad, que es la tercera sesión. Pero vamos a ver diferentes estrategias, ¿no? Que a veces solemos implementar en estos pacientitos con obesidad para poder llegar a dar un peso, para poder dar a llegar a una disminución de ese porcentaje de grasa, ¿no? Y justo el amaranto puede contribuir a ese control de peso corporal a través de múltiples mecanismos, ¿no? Su contenido de fibra favorece esa saciedad, reduce la ingesta calórica total, mientras que su impacto en la microbiota intestinal puede influir en la eficiencia metabólica y también en la regulación del balance energético. Entonces, estos efectos combinados con su densidad nutrimental, pues lo va a posicionar como un alimento estratégico en intervenciones dirigidas hacia la prevención y tratamiento de la obesidad. Entonces, no hay que preocuparnos, no hay que estresarnos por decir, es que es el amaranto, es un cereal, es que él tiene obesidad, es que él tiene exceso de tejido adiposo. Vamos a sacar esas propiedades, obviamente vamos a cuantificarlos de manera correcta, ¿no? Pero se puede utilizar, ¿no? Alta en fibra, mayor saciedad y podemos obtener una regulación del peso corporal. Recuerden que aquí ese balance energético entre lo que ingresa y lo que egresa a través del ejercicio, la actividad y de la alimentación va a influir en tener esos resultados. Ujú. Entonces no vamos a satanizar ni vamos a sacrificar. Vamos a hacerlo conciencia para que tengamos esos resultados, ¿no? ¿Qué les parece? Ujú. Y bueno, ¿qué otra parte podemos utilizar el amaranto? Salud ósea. Así como hablamos de salud cardiovascular, hablamos de salud digestiva, bueno, también vamos a hablar de esa salud ósea, ¿no? El aporte de calcio, magnesio en el amaranto, pues es relevante para esa salud ósea, ya que esos minerales pues, participan en la mineralización y en la regulación del metabolismo óseo. El magnesio, además, pues interviene en la activación de enzimas implicadas en la síntesis de esa matriz ósea. Por lo tanto, su consumo pues, puede contribuir a la prevención de enfermedades como osteoporosis, ¿no? Especialmente en etapas de mayor demanda fisiológica, e inclusive en la osteopenia, ¿no? Que es la sala de esta osteoporosis, ¿no? Entonces, ay, siempre hablamos, ¿no? Alimentos ricos en calcio, leche. Alimentos ricos en calcio, tortilla. Bueno, también el amaranto puede ser un alimento rico en calcio, ¿no? Alimentos ricos en calcio, charales, sí, claro. Pero si a lo mejor le damos una variedad, si vemos ciertas cantidades, si vemos ciertas o detectamos ciertas necesidades del paciente, ¿no? Puede tener osteoporosis y tener obesidad, ¿no? Entonces imagínate, su hueso está deteriorado y tiene un sobrepeso, ¿no? Entonces va a generar una fractura en algún momento, ¿no? Ah, bueno, vamos a tratar de vincularlo, ¿no? O hablamos de síndrome metabólico, lamentablemente, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, cuatro de los puntos que ahorita tocamos, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar este alimento o empezarlo a integrar en el día a día, ¿no? Qué bueno que ahorita en el chat fueron abiertos, ¿no? Yo también tengo etapas, ¿no? En donde suelo consumir ciertos alimentos y yo creo que ahí viene la influencia, ¿no? Por ejemplo, estuvimos trabajando mucho con la cúrcuma en cuanto a suplementación, en cuanto a investigación. Y miren, todos los días consumiendo cúrcuma, ¿no? En diferentes presentaciones, en diferentes recetas, ¿no? Después se dio otra etapa, igual, otro alimento, ¿no? Ahorita a lo mejor vamos a ver que podemos involucrar, ¿no? Quizá dos, tres veces a la semana consumir este alimento de manera un poquito más frecuente, ¿no? Empezar a ver los beneficios, ¿no? Significa que todos los equivalentes de cereales de la dieta los vamos a convertir ahora en amaranto, ¿no? Pero sí empezarlos a integrar y darle esa variedad, ¿no? Entonces podemos hablar de osteoporosis, podemos hablar de osteopenia y va a ser esta parte importante de también cubrir el calcio a través de otros alimentos, ¿no? Que son también ricos.
Ya no voy a introducirme tanto en el tema del deporte porque creo que este Sebastián lo hizo perfectamente, ¿no? Pero en el ámbito deportivo, pues el Amaranto ofrece esas ventajas significativas como fuente de energía, ya veíamos ahí, pues de proteína, sus carbohidratos complejos, ¿no? Permiten esa liberación sostenida de energía, mientras que ese perfil de aminoácidos favorece esa síntesis proteica y esa recuperación muscular, ¿no? Además, su contenido de compuestos bioactivos pueden contribuir a la reducción del estrés oxidativo inducido por el ejercicio y también mejorando la capacidad de la recuperación y la adaptación al entrenamiento, ¿no? Entonces, podemos integrarlo en la alimentación del día a día, ¿no? Personas que quizás no tengan ninguna enfermedad o por lo menos diagnosticadas, bueno, vamos a incluirla en la alimentación, ¿no? Personas que ya tienen una enfermedad diagnosticada, vamos a tratar de incluirlos en su alimentación del día a día. Y si tenemos deportistas, bueno, también hacerles ver que existen ciertos alimentos que les pueden favorecer o dar ciertos beneficios, ¿no? Entonces, es un alimento económico, es un alimento, pues bueno, también que le da cierto sabor o toque de acuerdo a la presentación, ¿no? Ahorita que estamos haciendo ahí un poquito de memoria, ¿no? Mi esposa, cuando llego a veces a trabajar, me hace una pechuga que no es empanizada, no me refiero al típico empanizador, sino más bien es con amaranto, ¿no? Y queda delicioso. Entonces, recetas, existen muchas que podemos empezar a implementar y empezar a sacarle esos beneficios, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí mm, opciones que puedan ser viables a los pacientitos. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos ir concluyendo estas dos conferencias acerca de este alimento? El amaranto se consolida como ese alimento funcional con aplicaciones tanto en la prevención, pero también en el tratamiento de diversas patologías, ¿ok? Y si lo vemos en el deporte, pues también en esa optimización del rendimiento deportivo. Así que su integración en modelos nutricionales pues puede representar una estrategia basada en evidencia que combina también la parte de la tradición, ¿no? Entonces estamos hablando de nutrición basada en evidencia, pero también la parte de la nutrición basada en una tradición por pueblos, ancestral, como tú le quieras denominar, ¿no? Y te va a permitir, pues, abordar esos desafíos actuales en la salud pública y en la nutrición deportiva, ¿no? Entonces, el verdadero potencial del amaranto, pues, no va a radicar únicamente en su composición, ¿no? Que ya lo veíamos que era muy interesante, sino en su capacidad para poderse integrar en esas estrategias nutricionales que van a transformar la salud, el rendimiento, pero desde esa perspectiva científica y funcional. Ujú. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué les pareció este tema? Ya estuvimos hablando ahora sí de un alimento. Fíjense que ahorita se me vino a la mente una ciencia genómica que a veces no discutimos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la nutrigenómica, la nutrigenética, que ya tiene sus bases, se aplica, pero hay otra que es la foodómica, ¿no? O ya traducida, la alimentómica, ¿no? En este caso, no trata de ver los componentes o los nutrientes como la otra, ¿no? Sino más bien el alimento como tal. O sea, todas las características que tiene el alimento, pero que combinados te va a dar un beneficio o un impacto, pues a nivel genoma, ¿no? Entonces creo que el amaranto, ¿no? Puede ser ese alimento interesante. No me gustaría clasificarlo, ¿no? Como siempre habla de los superalimentos, ¿no? Y viene un superalimento de moda, caro, y todos lo quieren consumir, ¿no? Más bien es un alimento que tiene ciertas propiedades que podemos aprovecharlo en ciertos momentos específicos. Patologías, rendimiento, ¿no? Entonces, suena interesante. Pues espero que este webinar con causa a través de dos conferencias les haya sido de utilidad, les haya servido. El día lunes vamos a publicar cuál fue el objetivo de esto. Queremos agradecerles
pero también a la vez queremos aprovecharlos para que nos sigan apoyando porque vamos a seguir generando ahí mucho más causas enfocadas a la ciencia, al deporte, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, inclusive también a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí les estaremos comunicando, ¿no? Cuáles son los siguientes webinars con causa. Ahorita les vamos a dejar ahí un mensaje en el grupo de WhatsApp para que puedan poner su nombre completo como quieren que se emite esta constancia de este taller de manera específica, de manera puntual. Eh, el día sábado tenemos un taller muy interesante acerca de la nutrición y el entrenamiento en embarazadas, por si se gustan sumar. El día domingo tenemos la certificación de combate aeróbico. Si hay población fitness que también le interese, van a ser bienvenidos. Y bueno, recuerden que todo es gratuito si te integras a la IFSN, que es la Federación Internacional de Nutrición Deportiva, ¿no? Entonces, los exhortamos, los invitamos a que formen parte de esta comunidad para que juntos podamos crecer en nutrición basada en evidencia. Y bueno, nada, ¿no? También vamos a tener otros webinars aislados en donde van a ser específicos para apoyos en algo muy particular, ¿ok? Voy a hacer lectura de algunos comentarios que tenemos aquí. Lalo había hecho lo de yo preparo con yogur en el desayuno. Soshi, y bien Soshi, nos pregunta, ¿no? Muy buen tema. ¿Cuánto se recomienda al día? Excelente pregunta, Sushi. A veces hablamos, ¿no? De qué es la cantidad lo que realmente se necesita cubrir, ¿no? A veces pensamos que como es un alimento, es natural, pues no nos va a caer, no nos va a caer mal, pero a veces también cuando excedemos en las dosis, pues ya viene ahí lo interesante. Fíjate, Sushi, que hay un libro que se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, en donde nos dan precisamente cuántos equivalentes en cuanto a cereal sin grasa que entra el amaranto podríamos consumir. Y a partir de tu plan de alimentación, de tu dieta, dependiendo de los equivalentes, cuántos tú podrías dirigir hacia este alimento, ¿no? Si hablas de alegría, vemos que el equivalente es de 1,5 pieza la sugerencia, ¿no? Que es un peso bruto de 21 gramos. Si hablamos de ese amaranto cocido, el equivalente es 2,5 tazas y estamos hablando de un peso bruto y neto de 330 gramos. Pero si hablamos de un amaranto tostado, pues es un cuarto de taza que viene siendo 16 gramos de peso bruto y 6 gramos de peso neto. Esta información, Soshi, que te estoy dando en cuanto a las dosis, puedes encontrarlo en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y este, no solamente del amaranto, sino lo vas a encontrar de prácticamente todos los alimentos. Ok, Soshi, espero que con eso haya contestado tu pregunta. Itzel nos comenta, excelente doctor, es una buena opción, aparte que nos saca de lo monótono. Sí, claro, yo creo que a veces ya, Itzel, por nuestro estilo de vida, ¿no? Somos prácticos, ¿no? Al fin, plátano, ¿no? ¿Por qué plátano? Porque es de las frutas que, pues, no la lavas, nada más te lo cortas y te lo llevas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como que el mismo estilo de vida acelerado nos lleva a consumir ciertos alimentos de manera monótona. O sea, ya tenemos una dieta, tenemos diferentes opciones para cubrir esos equivalentes, pero a veces nada más nos centramos ahí. O tenemos ese temor de consumir otros porque no sabemos los efectos positivos o negativos, o no sabemos las cantidades, ¿no? Pero creo que el amaranto puede ser una buena opción para darle variedad a esos cereales, ¿no? Gaps, muy bien, Doc, información muy valiosa, ¿no? Gracias a ti, y Gaps, siempre conectándote, siempre apoyando a la IFSN. Gracias y qué bueno que la información te fue de valía. Ujú. Soshi, muchísimas gracias como siempre, muy buena información, ¿no? Gracias a ti, Soshi, por unirte a la causa. Reiteramos, ya el día lunes estaremos publicando los resultados de esta causa. Y reitero, ¿no? En tu caso, invitarte a la IFSN, ya Lalo, Gaps, Excel ya son miembros, pero te hago la invitación para que te sumas e inclusive también en nosotros Webinar con Causa. Ah, y comercial, ¿eh? Todos aquellos de la IFSN, un porcentaje se está yendo a esa causa, ¿vale?
Ivonne, una excelente información, ¿no? Muchas gracias, Ivonne, otra miembro de la IFSN que siempre está conectado, que siempre deja ahí sus comentarios. Perfecto. Moni, no, gracias a ti, Moni, igual otro miembro de la IFSN que siempre está apoyando y atenta a los webinars. Así que nada, los dejamos con esta información. Les vamos a compartir la presentación ahí en el grupo, las grabaciones. Y nada, dejarles la invitación a que formen parte de la IFSN y a que nos sigan apoyando. Ahí vamos a tener ya otros webinars con causa. Vamos a dirigirlos abiertamente ahí en las redes, también para que si nos apoyan a compartir la información y podamos llegar a más personas, pues sería fenomenal, ¿no? La verdad es que queremos hacer una transformación en cuanto a la ciencia y el deporte y creemos que unidos podemos hacer ese cambio, ¿no? A veces siempre lo dejamos, hemos visto, ¿no? En las clases de políticas públicas a nuestros dirigentes y a veces pues no hacen nada, ¿no? Y siempre decimos, bueno, si ellos son los sindicatos y no lo hacen, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues justo esto que vamos a empezar a iniciar, ¿no? Un movimiento en donde podamos ir cubriendo esos objetivos que se van necesitando de acuerdo a esas poblaciones. Así que nada, agradecerles. Y si estás viendo el en vivo y quieres seguir apoyando la causa, ya sea con este webinar, lo puedes hacer, o unirte a la IFSN, vas a tener muchos beneficios y serán bienvenidos. Así que no nos despedimos, más bien nos conectamos el día sábado, ¿no? En el Diplomado de Ciencias del Deporte. Vamos a ver nutrición y entrenamiento en el embarazo y el día domingo nuestra certificación de combate aeróbico. Muchísimas gracias. Hasta luego.